Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Juan David Firigua, soy del CEAT Fusagasugá, docente y tutor del curso de probabilidad. La idea del día de hoy es poder realizar un CIPAS sobre el ejercicio 3 de la tarea 2, la cual corresponde al teorema de Bayes. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que vamos a profundizar un poquito más sobre la teoría correspondiente al teorema de Bayes y poder realizar varios ejercicios en torno a esta temática. En este momento todos ustedes tienen el chat habilitado, la idea es que el chat y el micrófono, la idea es que tengamos los micrófonos cerrados y pues en los momentos que queramos participar podemos levantar la mano, se les da la palabra o pues en algunos espacios también que yo les pida que me ayuden a leer algunas cosas o a resolver algunas cuentas que tenemos por ahí en el camino. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento para poder iniciar el CIPAS. Pues espero que sea un espacio de mucho aprendizaje y que podamos comprender esta temática que es una de las más importantes en torno al desarrollo de la probabilidad. Entonces, voy a apagar la cámara, voy a compartir pantalla para iniciar. Bueno, me confirman ahí, por favor, si ya pueden ver mi pantalla, perdón. Sí, señor. Sí, ahí está. Listo, bueno. Entonces, como les digo, la idea de la sesión de hoy es trabajar con el teorema de Bayes. Este teorema de Bayes, pues, surgió hace mucho tiempo. En 1763 se publicó un artículo titulado Un ensayo hacia la solución de problemas en la disciplina del azar, y pues este fue escrito por el reverendo Tomás Bayes. Entonces, por eso se le atribuye el nombre de teorema de Bayes, porque fue Tomás Bayes la primera persona que publicó sobre este tema. En dicho artículo, Bayes presentó una sencilla demostración de la teoría de probabilidad cuyas consecuencias eran difícilmente previsibles. ¿Por qué? Entonces, en esa época se publicó y sin embargo no se le dio la importancia y la trascendencia que realmente este teorema iba a traer para el desarrollo de la humanidad. Con esta demostración, Bayes estableció los principios de la estadística bayesiana, la cual después cayó en el olvido y fue marginada por muchos años, hasta su resurgimiento y utilización para resolver todo tipo de problemas, desde la interpretación de los mensajes de la Segunda Guerra Mundial hasta la actual decodificación de material genético. Entonces, en el momento en que Bayes pues creó este artículo y publicó su teorema de Bayes, la gente no estaba como muy convencida de su utilidad. Fue un teorema que pues en su momento tuvo cierta acogida, tiempo después se olvidó, como si no hubiera existido, pero se retomó y resurgió, digámoslo así, de las cenizas para venir a darnos ejemplo de que la matemática realmente aporta al desarrollo de la humanidad. De esta manera, entonces, fue como a partir de la aplicación de este teorema de Bayes se pudieron desarrollar múltiples aplicaciones y múltiples soluciones a problemas que nos estaban afectando, como lo era toda la problemática de la Segunda Guerra Mundial. A partir de este teorema de Bayes se logró descifrar algunos mensajes, acompañado pues de las máquinas de Turing y demás, para pues descifrar esos códigos que mandaban, digamos, los alemanes, y de esta manera poder reducir el tiempo que demoró la guerra en acabarse. Actualmente se utilizan casi que todas las áreas del conocimiento. Por acá nos dan un ejemplo de la decodificación de material genético, que se aplica mucho en la parte de biología aplicada. Sin embargo, en casi cualquier rama del conocimiento, usted puede aplicar el teorema de Bayes, que es lo que vamos a ver más adelante con los ejemplos. Podemos tenerlo en administración de empresas, en toda la parte de contaduría, en toda la parte de salud y demás. Entonces, el teorema de Bayes ha sido uno de los más aplicados y los más importantes que hemos tenido en torno a la probabilidad. En la publicación del artículo de Bayes, a sus 250 años, nos da un ejemplo contundente de cómo una idea simple, pero auténtica y fundamentalmente diferente, puede ser seminal y cimentar el desarrollo de toda una disciplina y escuela de pensamiento, como lo es la estadística bayesiana moderna. Sin duda, es uno de los artículos fundamentales en la estadística. Entonces, como les decía, este teorema de Bayes es uno de los cimientos que tiene la estadística y la probabilidad como rama de la matemática, como ciencia como tal que se consolida, y pues viene más adelante a tener mucha implicación en todo lo del
de la Big Data, del análisis de datos y pues de todo lo que está marcando en tendencia ahorita el desarrollo científico. Entonces me confirman ahí si me han escuchado bien, si estamos bien con audio, con las diapositivas. Sí, señor. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata el teorema de Bayes? Como nosotros sabemos, ¿alguien recuerda de lo que ya hemos leído, de lo que ya hemos trabajado anteriormente, cómo se lee este término de acá, que acabé de subrayar? Ay, sí, ya bien empezado lo que es la tarea. Básicamente, nosotros lo podemos leer como la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento A dado que ocurrió un evento B. Y pues nosotros sabemos que esta probabilidad de A dado B no coincide con la probabilidad de B dado A. Son eventos, digamos así, temporalmente contrarios, entre comillas, porque una cosa es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una buena nota dado que estudié a estudiar dado que obtuve una buena nota, ¿cierto? Son probabilidades que se entienden un poco entre comillas como contrarias y no vienen a significar lo mismo. Entonces, el teorema de Bayes nos habla precisamente de esto, de unas probabilidades condicionales, que es lo que tenemos acá, y por eso este símbolo que aparece en la mitad entre A y B, y nos dice que la probabilidad de A y B, de A dado B, no es igual a la probabilidad de B dado A, pero sin embargo nos da una regla o una fórmula para poder encontrar esas probabilidades. Entonces nos dicen que la regla de Bayes, también llamada la regla de probabilidad inversa, establece la relación entre esas dos probabilidades, la probabilidad de A dado B y la probabilidad de B dado A. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Digamos que poco a poco vamos a ir practicando y desglosando esa fórmula para comprenderla mucho mejor. La probabilidad de B, P de B, que es lo que nos está diciendo acá abajo, se conoce como la probabilidad a priori, mientras que la probabilidad de B dado A se conoce como la probabilidad a posteriori. Esto genera una relación de causa o efecto, en donde se trata de determinar la probabilidad de una causa, dado que se sabe que ocurrió un efecto. ¿Listo? Entonces, la probabilidad, la regla de Bayes nos ayuda a predecir, o no a predecir, sino más bien a revisar la probabilidad de que si pasó algo, de dónde pasó ese algo, ¿cierto? Si yo obtuve un resultado, ¿qué probabilidad de las posibilidades anteriores yo pude haber tenido? Entonces, básicamente, de eso se trata el teorema de Bayes. La probabilidad usual, digamos los problemas usuales, vienen de, tiene diferentes posibilidades, calcule la probabilidad de que ocurra un efecto. La regla de Bayes nos habla de lo inverso. Si ocurrió un efecto, ¿de dónde vino? ¿Cuál es la probabilidad de las posibles causas? ¿Qué probabilidad tenemos de conocer esas causas que provocaron ese efecto? ¿Listo? Entonces, parece que un poquito como que habláramos en chino, pero poco vamos a ir desglosando todo esto que les estoy diciendo para comprenderlo todavía mejor. Porfa, si de pronto ahí tenemos a alguien con micrófonos abiertos, los vamos cerrando. Y cuando queramos participar, hablamos la mano para que no interrumpamos y todos podamos escuchar de la mejor forma. Entonces, una manera de... No sé, profe Javier, si me colabora ahí con el micrófono que está abierto. El teorema de Bayes nosotros lo podemos describir a partir de un diagrama de árbol como el que tenemos nosotros acá, y a partir de este diagrama de árbol es muy fácil calcular la probabilidad que surge a partir del teorema de Bayes. Acá, nosotros Profe, que cierren el micrófono porque no se le escucha. Claro, sí, señor. El señor Omar tiene activado el micrófono. El micrófono, ya lo silencié. Entonces, porfa, mantengámoslo cerrado porque si no, de pronto ahí sí nos cruzamos. Vale, por ahí hay otra persona con el micrófono abierto. Del chat Vitalito, porfa. Listo. Entonces ahí ya quedaron cerrados los micrófonos. Bueno. Como les estaba comentando, entonces acá tenemos una fórmula, que es la fórmula que surge del teorema de Bayes, que nos habla de la probabilidad de que ocurra A, dado que pasó B. ¿Listo? En este caso,
tenemos esta probabilidad y para calcularla, Bayes nos propone que organicemos la información desde un diagrama de árbol como el que tenemos en pantalla y a partir de él surge la ecuación que tenemos ahí, que está un poco larga, pero en realidad es muy sencilla de entender. ¿Cómo se calcula entonces la probabilidad usando el teorema de Bayes? Nos dice que la probabilidad de A sub i, es decir, la probabilidad de que ocurra algún A, en particular A sub i, que es el que tenemos acá, va a ser igual a la probabilidad de A sub i, es decir, de todas estas opciones que yo tengo acá, de todas las A, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra? En particular A sub i, multiplicado por la probabilidad de que ocurra B dado A sub i, dividido entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A sub 1. ¿De dónde sale eso? Entonces, si nosotros nos damos cuenta como yo quiero calcular la probabilidad de A dado B, entonces yo tengo que mirar todas las opciones de B. ¿Dónde está B? B está acá, B está acá, B está en este lugar, B está en este lugar. Para poder calcular esa probabilidad de que ocurra B, yo tengo que hacer todos los productos de que pase A y pase B, que pase A2 y pase B, que pase I y pase B, que pase N y pase B. Por eso es que la fórmula sale acá con este chorrero de términos, que básicamente toda esa cantidad de términos nos están indicando la probabilidad de que ocurra B. ¿Listo? Es decir, estoy calculando la probabilidad de que ocurra B en cada una de las posibles situaciones. B, 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 y hago la multiplicación con la probabilidad de que ocurra el evento anterior. Entonces, más o menos esa es como la teoría del teorema de Bayes, pero entonces nosotros quedamos así, ¿qué? Esta fórmula, uno la ve y realmente se asusta. Uno dice, esa fórmula está muy larga, se ve muy compleja, pero en realidad es muy, muy sencilla de utilizar, en especial cuando nosotros creamos nuestro diagrama de árbol. Entonces, con el diagrama de árbol, aplicar esta fórmula es supremamente sencilla. Es un poco larga, escribirla es un poco largo, pero no es complicada, que es una de las ventajas que tiene nuestro teorema de Bayes. Entonces, a partir de eso que acabamos de ver, vamos a realizar algunos ejemplos de cómo utilizar esta fórmula y esta regla de Bayes. Entonces, yo voy a leer este ejemplo, vamos a mirar cómo se debería leer un ejemplo en probabilidad, que es analizar todos los datos que me están dando, sacar la información importante y a partir de eso poder construir la solución. Entonces nos dicen, tenemos tres urnas distintas, tres urnas que las están denotando como U1, U2 y U3. Urna 1, urna 2 y urna 3. En la urna 1 existen 5 bolas rojas y 5 bolas azules, para un total de ¿cuántas bolas? 3 azules, profe. Serían 8. Serían 8 en total, ¿cierto? Son 5 rojas, 3 azules. Entonces, en la urna 1 yo tengo 5 bolas que son rojas, tengo 3 bolas que son azules y tengo un total de 8. Entonces, esa es la información importante que vamos a ir extrayendo para poder construir nuestra solución. En la segunda urna, yo tengo 3 bolas rojas y 2 bolas azules. Quiere decir que en esta urna tengo 5 bolas. En la urna 3 yo tengo 2 bolas rojas y 4 azules, para un total de 6 bolas diferentes. Pilas que esos números que estamos subrayando y que estamos diciendo son supremamente importantes. Entonces, en la urna 1 yo tengo un total de 8 bolas, en la urna 2 yo tengo un total de 5 bolas y en la urna 3 yo tengo un total de 6 bolas. Esa información es muy importante en conjunto con lo que me están dando en el ejercicio. Nos están diciendo, escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad que se haya extraído de la urna 2? Entonces, pilas porque acá ya de una el ejercicio nos está mencionando que tenemos que utilizar una regla de Bayes o un teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque lo usual y lo que usted se puede imaginar es, si yo selecciono la urna 2, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Digamos que ese es el ejercicio que nosotros toda la vida hemos hecho, que es un ejercicio, digamos, que entendemos de forma directa. Acá me están preguntando lo contrario, por eso la regla de Bayes me dice que es una probabilidad inversa, que tomo el problema al revés. Es decir, me están dando que yo ya saqué una bola azul, pero si yo ya saqué una bola azul, ¿cuál es la probabilidad que se haya extraído de la urna 2? Entonces, acá vamos a aplicar nuestro teorema de Bayes, esa ecuación que vimos anterior,
Pero para hacerlo mucho más sencillo, vamos a calcular un diagrama de árbol utilizando las probabilidades y los números y los valores que me están dando en este ejercicio. De la siguiente manera. Entonces vamos a crear dos sucesos, el suceso R, que se va a llamar sacar una bola roja, y el suceso A, que se llama sacar una bola azul. En el diagrama de árbol podemos ver que las probabilidades de que ocurran rojo o azul depende de cada una de esas urnas, porque en cada urna hay una cantidad diferente de bolas de colores. Y lo que me están preguntando entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener de la urna 2, dado que yo saqué una bola azul? Esto es lo que me están preguntando. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y acá tenemos nuestro diagrama de árbol. ¿De dónde surge ese diagrama de árbol? Entonces mucho cuidado acá cómo se hizo la construcción. Nos están diciendo que tenemos tres urnas, urna 1, 2 y 3, y como solamente tengo tres urnas, la probabilidad de escoger una urna al azar va a ser de 1/3. Una urna de las tres urnas posibles. Por eso, la probabilidad de escoger la urna 1 va a ser de 1/3, la probabilidad de escoger la urna 2 es de 1/3 también, y la probabilidad de escoger la urna 3 es de 1/3. Por propiedades de la probabilidad, nosotros sabemos que si llegamos a sumar estas tres probabilidades, vamos a obtener un 100%, es decir, un valor de 1. Entonces, esa fue la primera forma de ubicar que teníamos tres urnas. Ahora miremos cada una de las urnas. Ustedes me dijeron, en la urna 1 tenemos 8 balotas en total. ¿Listo? Mi evento de sacar rojas, pues yo sé que en la urna 1 va a haber 5 rojas de las 8 en total que hay. Quiere decir que la probabilidad de sacar roja en la urna 1 va a ser de 5/8. Mientras que sacar azul en la urna 1 va a ser de 3/8. ¿Por qué? Porque hay 3 balotas azules en las 8 que yo tengo en la urna 1. Siguiendo este orden de ideas, ¿quién me dice de dónde saldría este 3/5 que tenemos acá? De las 5 bolas que hay en la urna 2. Exactamente, de las 5 bolas que yo tengo en la urna 2, 3 son rojas. Por eso me queda una probabilidad de 3/5. Y de esa urna hay 2 azules. Quiere decir que la probabilidad de que en la urna 2 yo saque un azul va a ser de 2/5. Y hago lo mismo con la urna 3. En la urna 3 yo tengo 6 bolas, 2 son rojas y 4 son azules, por eso me queda 2/6 y 4/6. ¿Claros hasta acá? Esa es la forma en que nosotros construimos nuestro diagrama de árbol. Pero entonces nos están preguntando, si la bola que yo saqué fue azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la urna 2? Me devuelve, ¿cierto? Para devolverme voy a utilizar esta fórmula, que fue la que vimos anteriormente, que es la del teorema de Bayes. Y vamos a contextualizarla en nuestros eventos. ¿Cuáles son nuestros eventos? Urna 1, urna 2, urna 3 y sacar rojo y sacar azul. Entonces, para hacerlo, miramos la siguiente diapositiva. Lo que yo quiero es la probabilidad de sacar de la urna 2, dado que yo saqué una bola azul. Para hacerlo, entonces, construyo de la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta, acá me dicen A y B, y acá donde dice AI y donde dice B, yo voy a reemplazar los valores que tengo en mi probabilidad. Entonces, es como si este AI se convirtiera en A2 y esta letra B se va a convertir en sacar azul. ¿Listo? Y hacemos el reemplazo. Entonces, si me dicen la probabilidad de AI, pues ¿quién es AI? U2. Entonces quedaría la probabilidad de U2. Por la probabilidad de B, que en este caso nosotros la cambiamos por la letra A, que es sacar azul, dado que yo tuve la urna 2. En la parte de abajo hacemos lo mismo. A1, ¿quién es? Pues la urna 1. A2 sería la urna 2. A3 sería la urna 3. B, nosotros dijimos que B era sacar azul. Entonces, por eso ponemos azul, azul y azul, dado que yo tenga la urna 1, la urna 2 y la urna 3. Entonces, esta es la manera en que nosotros aplicamos esa fórmula al problema que nos están dando. Pero por el momento esto está muy abstracto, porque nosotros tenemos un poco de letras, pero ¿cómo reemplazamos esas letras? Esto va a ser la clave de nuestro ejercicio. Entonces, como nosotros ya construimos esta fórmula con los sucesos que nosotros creamos, sacar la urna 2, sacar azul, sacar rojo y demás, ya podemos empezar a utilizar nuestro diagrama de árbol y las probabilidades que nosotros ya calculamos. Entonces empezamos por lo puro primero, voy a tratar de usar un color diferente que se note más, que acá me están diciendo,
La probabilidad de la urna 2. Entonces, yo miro en mi diagrama de árbol, la probabilidad de la urna 2 es de 1/3. Y ese es el valor que yo ubiqué acá abajo. Multiplicado por la probabilidad de sacar azul, dado que yo seleccioné la urna 2. Entonces, yo busco la urna 2 y la probabilidad de sacar azul sería esta, ¿cierto? En la urna 2. Entonces, esa probabilidad viene a ser de 2/5. Por eso, este es el valor que yo ubico acá en 2/5. ¿Sí es claro más o menos hasta acá o hay alguna duda hasta el momento? No, señor. Todo Está muy claro. claro ¿Todo para mí. claro? Muchas gracias. Perfecto, listo. Y entonces empezamos a hacer lo mismo con todo lo que nosotros tenemos en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar la urna 1? Ah, bueno, pues yo miro acá, mi urna 1, yo tengo una probabilidad de 1/3, y ese es el valor que yo ubiqué en la parte de acá. La probabilidad de sacar azul, dado que yo saqué la urna 1. Entonces, yo miro la urna 1, azul viene a ser esta parte, es decir, 3/8. Por eso yo acá pongo el valor de 3/8. ¿Listo? Que es el que tenemos acá. Ahora, la fórmula me dice, le vamos a sumar, por eso aparece este término más, le vamos a sumar la urna 2 multiplicado por la probabilidad de sacar azul. Entonces, la urna 2 viene a ser 1/3, que es el valor que tenemos acá en esta parte, multiplicado por la probabilidad de sacar azul en la urna 2. Azul en la urna 2 ya lo habíamos dicho que era 2/5. Y por último, entonces alguien que por favor me diga de dónde salen estos dos términos. Si quedó claro. Sale de la urna 3 la Sí, probabilidad de sacar azul. de la probabilidad de sacar azul, perfecto. Entonces, la urna 3 tiene una probabilidad de 1/3 por la probabilidad de sacar azul en la urna 3, que es de 4/6. Y acá, pues ya simplemente es usar calculadora o hacer las multiplicaciones. Acá, como tenemos fracciones, la multiplicación se hace directa. Entonces, 1 por 2 me da 2, 3 por 5 me da 15, que es el valor que yo tengo acá arriba. Tengo en la parte de abajo 1 por 3, 3, que es este valor, y 3 por 8, 3 por 8, ay, perdón, que moví acá lo que no era. Y 3 por 8, 24, por eso nos queda este 3/24. Más, que es el símbolo que tenemos ahí, 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, más 1 por 4, 4, 3 por 6, 18, y de ahí sale esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Qué nos falta hacer? Pues sumar estas fracciones que tenemos en la parte de abajo. Entonces, en el momento en que nosotros las sumemos, nos va a dar 173 sobre 360, y para finalizar utilizamos ley de extremos y medios, o ley de la oreja como le llaman algunos, que multiplicamos lo de afuera y lo de adentro. Entonces, 2 por 360 me da, ¿cuánto da eso? Alguien por ahí que me haga la cuenta, por favor. 2 por 360, eso nos da un total de 720. 720, muy bien. Dividido entre 15 por 173, ¿cuánto nos da eso? ¿15 por 173, no todos a la vez? 2595. 2595. 2595. 2595, muy bien. Pero entonces ustedes me dicen, el resultado fue 48 sobre 173. ¿De dónde salió ese resultado? Pues de simplificar. Entonces le sacamos mitad, segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que nosotros podamos sacarle, y en el momento en que nosotros simplifiquemos nos da 48 sobre 173, que si nosotros hacemos esa cuenta, para ya tener un valor todavía de pronto más comprensible para nosotros, esto va a ser más o menos 0.2774, ¿listo? Quiere decir que hay una probabilidad del 27.74% de que si yo saco una bola azul, esa bola haya salido de la urna 2. ¿Claros hasta acá cómo se realizan estos ejercicios? Sí, señor. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo la vieron? Si ven que la fórmula, eso parece que uno se fuera, mejor dicho, a asustar ahí con esa cantidad de letras, pero en el momento de aplicarla es muy sencilla, siempre es seguir como esos pasos. Y este diagrama de árbol es una herramienta fundamental para poder comprender mucho más fácil nuestro diagrama de valles. Bueno, ¿cómo les pareció ese primer ejercicio? Hola, hola, hola.
Sí, parece complicado, pero ya de fondo es seguir pasos. Sencillo. Exactamente. Cuando nosotros estructuramos muy bien este conocimiento, pues ya siempre seguir los mismos pasos. Creo mi diagrama de árbol, ubico la fórmula con las letras que yo creé, reemplazo, hago las cuentas y se acabó. Básicamente esos son los pasos que me están pidiendo. Y Profe, como conclusión también, un elemento fundamental es saber leer muy bien los ejercicios, saber interpretar los datos que me están dando, como hicimos al inicio, seleccionar, mirar cuántas bolas son acá, cuántas bolas tengo de diferentes colores para poder crear nuestro diagrama de árbol. Señor, cuénteme que ahí lo dejé cortado en lo que iba a decir. No, profe, sobre el resultado de 720 dividido en 2595, pues no sé, haciendo de una vez la división da el resultado de 0.2774. O sea, sin necesidad de Exactamente, simplificar se puede obtener el resultado de esa forma. Es posible. exactamente. Sí, señor, también es posible dividir de una. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo como licenciado en matemáticas ya estoy acostumbrado a que las matemáticas son bonitas y tienen que ser estéticas y tienen que ser muy chéveres. Y cuando yo veo estos números tan grandes, pues yo me asusto. Entonces la costumbre ya es simplificar, sin embargo, si ustedes quieren hacer la división directa, también les va a dar lo mismo, porque esta fracción representa la misma cantidad que esta fracción de acá arriba, es lo mismo, solamente que pues está escrita de otra manera, ¿listo? Pero entonces ahí sí como a ustedes les quede más fácil, como lo van a comprender mejor. ¿Sí, señor? Profe, qué pena con usted. Ese un tercio sale de la probabilidad de sacar una bola, ¿cierto? De las tres urnas. No, de seleccionar una urna de las tres. Ah, Por eso una es urna un de las tercio, tres. una urna de las tres urnas que hay, sí, señor. Ah, ok, gracias, profe. Eso. Entonces, este ejemplo que nosotros tenemos es un ejemplo muy abstracto, digámoslo así, porque no es algo que usted va a tener en la vida cotidiana, ¿cierto? Usted que se ponga a jugar con bolas y con urnas y con, digamos, se puede hacer, pero no es como tan tangible, ¿cierto? Sin embargo, nos ayuda muy bien a contextualizarnos. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo que ya es un poco más contextualizado, ya viene de algo un poco más real, y a partir de eso podemos analizar nuestro teorema de Bayes. ¿Quién me ayuda a leer este ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta antes de, qué Señor. pena. Es que a mí me pasó que, digamos, en el cuarto ejercicio, o sea, no sé cómo identificar cuándo tengo que utilizar el teorema de Bayes. Yo, por ejemplo, digamos que yo lo hice por regla de tres, con el siguiente ejemplo que viene, lo del 60% y eso. Y pues el resultado me dio igual. O sea, el resultado me dio por, o sea, yo lo hacía por regla de tres, y por teorema de Bayes lo hice también y me dio igual. Pero entonces no sé Listo. ¿Qué es lo cómo que sucede identificar. ahí? Puedo que, y las matemáticas pasa mucho eso, que puede que sea una coincidencia que le dio el mismo resultado. ¿Listo? Puede que en ese ejercicio sí se pudiera utilizar una regla de tres, pero no necesariamente en todos usted va a poder utilizarlos. Entonces, por eso mi consejo es, leamos muy bien el ejercicio. Si nosotros interpretamos esa probabilidad inversa, como la que les mencioné al inicio cuando les estaba explicando la teoría, pues ya sabemos que va a ser un ejercicio de teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces, leamos este ejercicio y vamos a ver cómo revisamos si sí es de Bayes o no es de Bayes. Entonces, ahora sí, alguien que me quiera ayudar a leer ese ejercicio, Yo le colaboro, tutor. hágale pues. Dice, en una clase de 100 personas, el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas, el 10% tienen carro. De los varones, el 20% tiene carro. ¿Qué porcentaje de personas con carro hay en total? Listo. Entonces, si usted se da cuenta, acá ya seleccionamos valores muy importantes. Me están diciendo que en una clase hay 100 personas, que el 70% son mujeres, de todas las mujeres el 10% tiene carro y que de los varones el 20% tiene carro. Me están preguntando cuál es el porcentaje de personas con carro. ¿Acá ustedes creen que esto es una probabilidad inversa o una de las que ya estamos acostumbrados a hacer? ¿Inversa? Entonces resulta que esta no es inversa.
¿Por qué no es inversa? Porque no me están dando una condición previa, ¿cierto? Recordemos el ejercicio anterior. Si yo saqué un azul, ¿cuál es la probabilidad de tal urna? Acá no me están dando esa condición. Entonces acá lo podemos sacar directamente, pero este primer ejercicio nos va a ayudar a completar la tabla y ya ahora sí miramos después con esta misma información un ejercicio de valles. Entonces, una posibilidad también alternativa a ese diagrama de árbol es construirlo con una tabla de contingencia. Por ejemplo, me están diciendo que de 100 estudiantes, el 70% son mujeres. El 70% de 100 pues vienen a ser 70 mujeres. Ahora me dicen, de ese 70%, el 10% tienen carro. ¿Cuál será el 70% de 70? El 10% de 70, perdón. El 10% de 70 va a ser 7, ¿cierto? Multiplicamos 70 por 0.10. Ahora, si yo tengo 70 mujeres, ¿cuántos hombres voy a tener? 30. En total voy a tener 30 hombres, ¿cierto? Ahora, me están diciendo, de esos 30 hombres, yo sé que el 20% tiene carro. ¿Cuál será el 20% de 30? Es 6, porque cojo el 30 y lo multiplico por 0.2. Ahora, ¿cuántos hombres no tienen carro? 24. 24 hombres no tienen carro. ¿Y cuántas mujeres no tienen carro? 63. 63, muy bien. Si nosotros queremos construir una tabla de contingencia, tenemos que mirar los totales. ¿Cuántas personas con carro voy a tener? Entonces, 6 más 7 me va a dar 13. ¿Y cuántas personas no tienen carro? Entonces sumamos y eso me da un total de 87. 87. ¿Listo? Esa es la información que nosotros debemos consignar en nuestra tabla para poder entender mucho mejor. Y si quieren desde ya, de una, ¿quién me dice cuál es la probabilidad o el porcentaje de personas con carro que hay en total? 13%. El 13%. ¿De dónde salió ese 13%? De la cantidad de personas con carro De dividido las entre personas ¿cuánto? que tienen carro. Dividido entre el total de personas. ¿Cuántas personas yo tenía? 100 personas. Si yo hago la Personas. división, esto me va a quedar 0.13, lo cual corresponde a un 13%. Entonces vean que este ejercicio no era de teorema de Bayes porque no me pedían algo inverso, no me pedían devolver. ¿Listo? Sin embargo, esta primera parte me están solucionando muy fácilmente esa tablita de contingencia que nosotros tenemos acá. Entonces vean que otra forma de solucionarlo es lo que me dicen acá. Yo multiplico el porcentaje de mujeres por la cantidad de mujeres que tienen carro y el porcentaje de hombres por la cantidad de hombres que tienen carro. Es otra manera de hacerlo, pero vean que con la tabla fue muchísimo más sencillo. Ahora sí vamos a ir con este problema. ¿Quién me ayuda a leer ese problema? Que es con el mismo contexto que teníamos anteriormente. Dice, ahora se elige un alumno al azar y este tiene carro. Probabilidad de que sea un hombre. Entonces vean que acá este ya es un problema inverso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me están diciendo, ya esta persona tiene carro de buen base. ¿Cuál es la probabilidad que sea hombre? Entonces, utilizando esto, ahí sí ya podemos hablar de un teorema de Bayes, porque me están hablando de que ya pasó algo. ¿Cuál es la probabilidad de lo anterior? ¿Qué pasó? Pues que tiene carro. ¿Cuál es la probabilidad de lo anterior? Pues que sea hombre. ¿Listo? Eso es lo que me están pidiendo acá. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que sí tiene carro? Eso va a ser igual a la probabilidad de tener carro, dado que es hombre, por la probabilidad de ser hombre, dividido entre la probabilidad de tener carro, que es lo que nos dice nuestro teorema de Bayes. ¿Listo? Esta es la fórmula que nosotros establecemos a partir de esa fórmula largota que teníamos allá. Y para resolverlo, pues va a ser muy sencillo. Entonces vamos a mirar acá. Mejor devolvámonos y lo resolvemos desde acá y comparamos ahorita las respuestas. ¿Cuál es la probabilidad de tener carro dado que es hombre? Entonces yo miro en los hombres y tengo 6 personas con carro. ¿Cuál será la probabilidad de tener carro dado que es hombre? Pues va a ser 6 dividido entre ¿cuánto? 30. Entre 30. ¿Por qué entre 30?
porque es que son 30 hombres y a mí me están pidiendo La cantidad de que hombres. solamente lo mire de los hombres, ¿cierto? Multiplicado por la probabilidad de ser hombre. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? 30%. 30. El 30%, es decir, 30 de los 30 hombres dividido entre 100, que son las 100 personas en total. Dividido entre la probabilidad de tener carro. ¿Cuál es la probabilidad de tener carro? 13%. El 13%. 13%, que fue exactamente lo mismo que nosotros hicimos anteriormente. ¿Listo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ya las multiplicaciones, ¿cierto? 6 por 30, ¿cuánto nos da 6 por 30? 180. 80. Esto va a ser igual, muy bien, 180 dividido entre 30 por 100. 300. 300, no señor, 3000, un cero. Listo. Dividido entre 13 sobre 100. ¿Qué hicimos ahí? Las multiplicaciones de forma directa. Y ahora aplicamos ley de extremos y medios. Entonces, 180 por 100, ¿cuánto nos va a dar? 18.000. 18.000. Exacto. Dividido entre 3000 por 13. ¿Cuánto da 3000 por 13? 39.000. 39.000. Entonces vean que lo que yo les digo, esos números se ven muy feos ahí, y acá es muy fácil simplificar porque los ceros se cancelan con estos ceros. Esto me va a quedar 18 sobre 39. ¿Cuánto es ese valor? 0.4615. 0.4615. Quiere decir entonces que hay un 46.15% de probabilidad de que si yo selecciono una persona que tenga carro, este sea un hombre. ¿Listo? Y entonces acá tenemos exactamente lo mismo que hicimos. Vean, el 6 sobre 30, el 30 sobre 100, el 13 sobre 100. Multiplicamos, vean que acá otra opción es no hacer la multiplicación directa, sino hacer las divisiones. Porque 6 dividido 30 nos da 0.2, 30 dividido 100 me da 0.3 y 13 dividido 100 me da 0.3. Es otra manera de hacerlo, pero nos dio exactamente lo mismo. Quiere decir que hay un 46% de probabilidad de que si yo selecciono a alguien al azar y tiene carro, que esa persona sea un hombre. ¿Claros hasta acá? ¿Cómo la vieron? ¿Más sencilla o más complicada? ¿Esto es lo mismo que hicimos en la anterior fórmula? Exactamente, sí señor. Si nos damos cuenta es exactamente lo mismo. Pero entonces acá nosotros lo que hicimos fue utilizar una tabla de contingencia. Ya no utilizamos este diagrama de árbol, sino utilizamos una tabla de contingencia. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Me parece más práctica la tabla de contingencia. Pues, Exactamente, pero ahí sí depende cómo cada uno lo quiera resolver. La matemática es muy bonito por eso, muy bonita por eso. Yo tengo muchos caminos para resolver un ejercicio y llegar a la respuesta. Entonces, siempre y cuando pues yo haga las cosas bien, voy a llegar sin importar el camino que tome. Entonces, eso es muy chévere. Pero hay que tener cuidado, obviamente, lo que decía su compañero anteriormente. Si yo aplico regla de 3, puede que en ese ejercicio en particular dé, porque es una pura casualidad, pero no necesariamente en todo. ¿Listo? Entonces, ahí la forma de tener cuidado con eso. Otra forma hubiera sido, por ejemplo, yo no quiero trabajar en tabla de contingencia, quiero hacer un diagrama de árbol, listo. Puede hacerlo y le va a quedar muy bien también, ¿listo? ¿Cómo sería el diagrama de árbol? Pues sáqueme dos flechas, uno que sea para hombres, otro que sea para mujeres, y en hombre y mujer tiene dos flechas, uno que tiene carro y otro que no tiene carro. Y ubicamos esas probabilidades en nuestro diagrama de árbol. Entonces, también es bastante sencillo de hacer, carro y no carro, ¿listo? Y pues también se puede hacer de esa manera. Ahí sí, como a ustedes les parezca más sencillo y más fácil de resolver. Entonces, ¿cómo les pareció este ejemplo? ¿Más complejo o más sencillo? Más sencillo. Más sencillo. Está más fácil, ¿cierto? Y otra de las cosas porque es más fácil es porque vean que yo tengo solamente dos posibilidades en cada una, ¿cierto? Solo tengo hombre, mujer, carro y no carro. En la anterior yo tenía 3 urnas. Entonces, pues al tener 3 urnas también se va a complejizar un poquito el asunto, pero vean que no es nada del otro mundo. Solamente saber utilizar la fórmula y aplicarla bien. Bueno, y para finalizar vamos a mirar este otro ejercicio que nosotros tenemos acá,
que este ejercicio ya lo vamos a analizar desde las dos formas, usando la tabla y usando el diagrama de árbol para ver cómo nos queda más sencillo. Entonces, ¿quién me ayuda a leer? Yo, tutor. Listo. Dice, 2 laboratorios, 1 y 2, que trabajan para una misma marca comercial, fabrican medicamentos que presentan algún defecto con probabilidades de 1 por 1000 y del 3 por 1000 respectivamente. Un hospital se abastece de medicamentos que provienen el 70% del laboratorio 1 y el 30% del laboratorio 2. En una investigación realizada en el hospital se observa un medicamento y resultó ser defectuoso. ¿Qué probabilidad hay de que provenga del laboratorio 1? Listo. Entonces vean que este ejercicio está muy chévere porque por acá yo sé que hay varios que están estudiando regencia en farmacia, que probablemente pueden laborar en toda la parte administrativa de los hospitales, de las clínicas, y este es un ejercicio que va enfocado hacia eso. Es un ejercicio de regla de Bayes, y ¿quién me dice por qué es de regla de Bayes? Se me fue la palabra. ¿Es directamente proporcional? No. Porque evalúa un suceso que ya ocurrió. Usted lo dijo ahorita, pero se me Ah, ok, olvidó. ok, sí. Exactamente. Casos. Que menciona el laboratorio 1. Muy bien, por ahí me dijeron, de lo que alcancé a escuchar, que me están mencionando algo que ya ocurrió y quiero devolverme, ¿cierto? Por eso es un ejercicio de Bayes. ¿Qué ocurrió? Pues que yo mire un medicamento y ese está defectuoso. Eso fue lo que ocurrió. Ese es, digamos, mi efecto. Ahora, ¿cuál será mi causa? Pues que provenga del laboratorio 1. Yo quiero conocer la probabilidad de que sí venga del laboratorio 1. ¿Listo? Entonces, por eso es un ejercicio de la regla de Bayes. Vamos entonces con toda esta información. Vean que cuando le iban leyendo yo iba subrayando las cosas importantes. Me están diciendo, hay un laboratorio que se llama laboratorio 1, hay un laboratorio que se llama laboratorio 2. Del laboratorio 1, 1 por 1000 están defectuosas, y del laboratorio 2, 3 por 1000 están defectuosas. ¿Listo? Esa información va a ser muy importante. Además, el 70% de todos los medicamentos vienen del 1 y el 30% vienen del 2. Entonces, vamos a construir con esto primero nuestra tablita, nuestro diagrama de árbol. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo tengo el laboratorio 1 y tengo el laboratorio 2. Me dicen que la probabilidad, o más bien, que la cantidad de medicamentos que vienen del laboratorio 1 es del 70%, es decir, de un 0.7. Mientras que el laboratorio 2 va a ser un 30%, un 0,3. Me están diciendo también que el laboratorio 1, 1 por cada 1000 salen defectuosos. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Pues 1 sobre 1000. ¿Listo? 1 de cada 1000 del medicamento 1 salen defectuosos. Eso corresponde al 0.001, que es el valor que yo tengo acá, de que sí salgan defectuosos. De que no salga defectuoso, pues sería lo contrario. 1 menos ese valor que me va a dar el 0,999. Del laboratorio 2 me están diciendo que 3 de cada 1000 salen defectuosos, lo cual corresponde al 0.003, que es el valor que tenemos acá arriba. Y lo contrario, que es que no sea defectuoso, sería 1 menos 0,003, que corresponde al 0,997. Es decir, a un 99.7% de que no sea defectuoso. Si nosotros lo miramos a simple vista, pues hay más probabilidad de que hayan defectuosos en el B, ¿cierto? Porque es el 97%. Sin embargo, del laboratorio 2 hay menos cantidad de medicina. Entonces yo no puedo llegar a sacar una conclusión ahí a simple vista, sino tengo que recurrir a mi diagrama, a mi regla de Bayes. ¿Listo? Otra forma, como les decía, es colocar esta información en un diagrama, en una tabla de contingencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues va a ser una tabla de doble entrada, laboratorio 1, laboratorio 2, defectuoso y no defectuoso. La probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 1, ¿cuál es? Entonces, defectuoso, laboratorio 1, lo que hacemos es multiplicar estas dos probabilidades. 0.001 por 0.70 me da un valor de 0.0007.
La probabilidad de que no sea defectuoso, ¿cómo lo hago? Pues de igual forma, multiplico el 0,70 de la probabilidad de sacar el laboratorio 1 por el 0.999, que es no salir defectuoso, para un total del 0.6993. Y hago lo mismo con el laboratorio 2. Entonces, ¿quién me dice de dónde salió este valor de 0.009? De multiplicar 0.3 por 0.003. Exactamente, si yo multiplico estos valores, me va a dar este. Lo mismo hago con la otra parte. La probabilidad de tener un no defectuoso del laboratorio 2 va a ser de multiplicar 0.30 por 0.997, para un total de 0.2991, o si lo pasamos a un porcentaje, un 29.91% de probabilidad. Listo. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta que me están haciendo? Me están diciendo qué probabilidad se observa que un medicamento resultó defectuoso. ¿Qué probabilidad de que venga del laboratorio 1? Entonces me están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad del laboratorio 1? Dado que, por eso acá nos ponen este sí, dado que sí salió defectuoso. Para resolverlo, ¿cómo lo tenemos? Pues con nuestra tabla de contingencia va a ser muchísimo más fácil, porque sería la probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 1, ay, perdón, que casi movió, que sea defectuoso en el laboratorio 1, que va a ser Lo que haya que pasar más luego, este a ver si ya valor. terminado la reunión. Están ahí en la biblioteca en una reunión. Por favor, cerramos micrófonos, muchas gracias. Entonces sería la probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 1, que ya la calculamos, ¿cierto? Dividido entre la probabilidad de que venga del laboratorio 1 o que sea defectuoso, ¿no? Que sea defectuoso, entonces miro hacia allá. Entonces sumo estos dos valores, el 0.007 y el 0.0009. Sumo esos valores, hago la división y me da un total del 43.75% o 0.4370. ¿Listo? Entonces vean que este ejercicio nos sirvió para analizar cómo convierto yo de una tabla de contingencias a un diagrama de árbol, o de un diagrama de árbol a una tabla de contingencias. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta sobre el ejercicio, algo que no haya quedado del todo claro. Una consulta, la misma pregunta se puede aplicar si fuera para el laboratorio 2, ¿podría salir un porcentaje para él también con respecto a efectos? Eso, calculémoslo. ¿Cuál sería la probabilidad del laboratorio 2, dado que yo sé que sí salió defectuoso? ¿Cómo sería eso? Entonces sería la probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 2, que va a ser de 0.009, me comí un 0, perdón. Se me perdió el mouse para el borrador. Eso. El borrador, porque me comí un 0, y si me como un 0 y todo ya me queda mal. Listo. 0.09, ¿cierto? Dividido entre la probabilidad de que sea defectuoso, es decir, 0.0007 más 0.0009. ¿Cuánto nos daría esa cuenta? Entonces, si yo sumo lo de abajo, voy a colocar arriba tal cual 0,0009 dividido entre. Sumo esos dos valores, ¿cuánto me da? 0.0016. Y hago la división. Entonces, 0.0009 dividido entre 0.0016. Eso nos da un total de 56,25%. En decimal, pues sería 0,5625. ¿Listo? Y acá pasó algo muy curioso para los muy observadores. ¿Qué pasó ahí? Que sería Si yo restar el comparo estos dos 100%, valores. sería la resta ¿Cómo? del 100% menos el 43.75%. Exactamente. Entonces vean que su compañero... Ahí debe dar el 100%. Su compañero fue muy detallista ahí en ese momento de percibir eso, porque es que son eventos contrarios, ¿cierto? De que sea defectuoso del laboratorio 2 va a ser contrario a que sea defectuoso del laboratorio 1. Quiere decir que al ser contrarios, la suma de las dos probabilidades me tiene que dar un 1, ¿listo? Otra forma, vean que nosotros lo hicimos por el camino largo, otra forma hubiera sido coger 1 menos 43,
0.4375 y me va a dar el mismo valor, porque son probabilidades contrarias. ¿Sí es claro? Profe, pero ahí la fórmula es la de teorema de Bayes. Sí, ajá. En los dos casos aplicamos teorema de Bayes. Valles y árboles es lo que estamos usando, ¿no, tutor? Sí, señor. Y las tablas de contingencia que también son un apoyo para poder entender mejor el teorema de Bayes. Para este caso, ¿Listo? según lo que usted explicaba, el de árbol no aplica para lo que estábamos buscando. Vea, claro que sí, porque es que esta ¿Sí? información de la tabla la sacamos del Ah, árbol. ok. También hubiéramos podido sacarla de esta forma, ¿cierto? Vean Ajá. acá, vamos a intentar hacerlo muy rápidamente. ¿Cómo sería resolver ese ejercicio con nuestro diagrama de árbol? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bayes? Que va a ser la probabilidad de ¿qué? ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que sea el laboratorio 1 multiplicado por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que yo escogí el laboratorio 1, dividido entre la probabilidad del laboratorio 1 por la probabilidad de que sea defectuoso del laboratorio 1, más la probabilidad del laboratorio 2 por la probabilidad de que sea defectuoso del laboratorio 2. Entonces vamos a resolverlo acá muy rápidamente. Probabilidad del laboratorio 1, ¿cuánto es? 0.70 multiplicado por la probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 1, que sería esta, 0.01. Me comí otra vez un 0, 0.001. A ver, borro, porque si no eso se ve muy feo ahí. Borrador. Vea, cuando me coma los ceros me avisan, porque si no todo nos va a quedar mal. 0.001 dividido entre la probabilidad del laboratorio 1, 0.70, por la probabilidad de que sea defectuoso del laboratorio 1, 0.001, más probabilidad del laboratorio 2, 0.30, por la probabilidad de que sea defectuoso en el laboratorio 2, que es de 0.003. Hagamos la multiplicación de arriba. Eso nos va a dar ¿cuánto? 0.0007 dividido entre 0.0007 más 3 por 3 me va a dar 9, eso es 0.0009. Y vean que nos dio exactamente lo mismo que nosotros habíamos llegado anteriormente. Entonces vean que usarlo por diagrama de árbol o por la tabla de contingencia no son cosas diferentes. Lo que yo les digo, tenemos caminos distintos para llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí es claro? Sí, tutor, gracias. Listo. Entonces, ahí lo que yo les ahí se puede usar lo que les quede más sencillo y lo que hayamos comprendido. Señor. ¿Cómo está? Listo. Esto aquí yo lo entiendo muy bien. Estoy un poco en el ejercicio. Perdón, es que casi no le logro entender. Creo que hay varias personas con el micrófono abierto y no logro entender. Creo que como que se demora. Sí. Isabela González. Sí, señora. Cerrémosle acá a Osvaldo. Edwin creo que era el que me estaba preguntando. Sí, señor. Listo, ahora sí lo escucho bien. Enfocándome un poco en lo que es el ejercicio que nos está explicando, pero y me enfoco en el que tenemos en la guía. Ahí nos está pidiendo dos tipos de teorema, que es la multiplicación y la probabilidad total. Entonces ahí me confundo un poco al saber si de pronto el teorema de Bayes es igual al de la multiplicación y eso. Si debemos, en esos dos ejercicios que tenemos ahí, utilizar estos teoremas que nos está explicando hoy. Vale, ¿qué es lo que sucede? Ese teorema de probabilidad total surge también del teorema de la multiplicación y que todos vienen, digamos, a tener una convergencia en este teorema de Bayes, ¿listo? El teorema de Bayes, para construir el teorema de Bayes tenemos que utilizar el teorema de probabilidad total, porque es lo que nosotros estamos haciendo en la parte de abajo, ¿listo? Digamos que el teorema de Bayes es la unión entre esa probabilidad total y esa multiplicación que usted me está comentando. Puede resolverlo por este camino y yo creo que le va a quedar muchísimo más sencillo todavía. ¿Listo?
Entonces en ese caso, digamos, no habrá problema digamos, con alguno de los tutores, porque ahí específicamente nos está diciendo que utilicemos esos dos teoremas y se puede, pues sí, se puede resolver por medio de otros, pero entonces de pronto no vamos a tener problemas a la hora de utilizar alguna fórmula equivocada, pues de otro teorema. Sí, no creo, porque lo que les digo, o sea, en matemáticas usted tiene muchísimas formas para llegar y pues lo importante es mostrar ese procedimiento. Usted le dice, no, pero es que tiene que hacerlo por todo lado, pues usted, profe, vea que yo acá en este teorema de Bayes, pues en última sí estoy aplicando el teorema de probabilidad total. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno. Entonces, pues, muchachos, profe Javier, muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido pues un espacio de mucho aprendizaje, que hayamos comprendido un poquito más sobre ese teorema de Bayes, que pues como les digo, es uno de los teoremas más utilizados para la comprensión de lo que pasa en nuestro mundo y sobre todo para dar cimiento a la teoría de la probabilidad y a la consolidación de la probabilidad como una ciencia. Entonces, pues, muchísimas gracias por el acompañamiento, profe Javier. No sé si de pronto compartamos de nuevo los links para que por favor los que no han podido llenarlos, pues lo hagamos. Son 2 links para que por favor ingresemos. Acá ya también se los estoy enviando de nuevo para que por favor podamos ingresar. Bueno. Listo, muchas gracias, profe Juan. Eso ya pues damos por finalizado el encuentro del día de hoy. A continuación, pues quien ya haya registrado la asistencia se puede ir retirando de la sala. Listo, muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, profe Juan, por explicación. Muy claro todo. Dios los bendiga. Recuerden que a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde vuelven a haber cipas con otro docente. Ustedes son autónomos de pueden ingresar o si desean el día lunes será compartida la grabación. Feliz día para todos. Muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿ya están con BIS? De asistencia, ¿cómo podría Más adelante de eso. los links?